Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este espacio. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, les doy una bienvenida súper especial. Aquí exploramos temas fascinantes, nos mantenemos al día con las últimas noticias y sobre todo, creamos una comunidad increíble. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me ha dejado con un nudo en el estómago y con muchas reflexiones. Vamos a hablar sobre un mensaje que ha causado revuelo y que ha tocado fibras muy sensibles. Me refiero a esas palabras, a esas declaraciones que a veces son lanzadas al público sin pensar en el impacto que pueden tener, y que, como el título bien lo indica, pueden llegar a dejarnos destrozados. Vamos a desgranar este asunto, a entender qué ha pasado, por qué duele tanto y cómo podemos procesar este tipo de situaciones que, lamentablemente, forman parte de nuestro día a día en el mundo del entretenimiento y, por qué no decirlo, en la vida misma. ¿Están listos para acompañarme en este viaje de entendimiento y empatía? Pues vamos a ello. Como muchos de ustedes sabrán, la figura de Demet Özdemir es una de las más queridas y seguidas en el panorama internacional, especialmente por su trabajo en producciones turcas que han conquistado corazones alrededor del mundo. Ella es una artista talentosa, carismática, y su vida personal, como la de cualquier figura pública, está bajo el escrutinio constante. Y es precisamente en este escrutinio donde a veces se producen situaciones que, para el ojo público, pueden ser devastadoras. El mensaje al que nos referimos, y que ha sido el catalizador de esta discusión, parece haber emanado de un contexto de conflicto o de una declaración que ha sido interpretada de una manera muy específica por parte de la opinión pública y sobre todo por sus seguidores más fieles. La frase "ese mensaje me dejó destrozado". La verdad encapsula una emoción cruda y profunda. No es una simple decepción, no es un malentendido pasajero. Es un estado de ánimo que denota una herida, una fractura emocional significativa. Analicemos qué puede significar que un mensaje, unas palabras dichas o escritas, tengan tal poder destructivo. En primer lugar, debemos considerar la fuente. Cuando un mensaje proviene de alguien cercano, de alguien en quien confiamos, o incluso de una figura pública a la que admiramos profundamente, su impacto se magnifica. Las palabras de nuestros ídolos, de quienes vemos como modelos a seguir, pueden moldear nuestra percepción, influir en nuestras emociones y, en casos extremos, afectar nuestra visión del mundo. Si el mensaje proviene de Demet Özdemir, una persona que ha construido una carrera basada en la conexión con su audiencia, en la empatía que transmite a través de sus personajes y de su propia imagen pública, entonces la reacción de sentirse destrozado por sus palabras puede ser aún más impactante. Imaginen la sorpresa, el dolor, la incredulidad que debió sentir quien recibió o escuchó ese mensaje. Es como si una luz se apagara, como si la imagen de esa persona se resquebrajara. La verdad mencionada en la frase es otro componente crucial. A menudo las personas buscan la verdad, esperan honestidad, especialmente de aquellos en quienes depositan su admiración. Pero ¿qué pasa cuando esa verdad es dolorosa, cuando revela aspectos que no esperábamos, o cuando contradice la imagen que habíamos construido? Aquí es donde reside el poder destructivo del mensaje. No es solo el contenido, sino la revelación que trae consigo. Puede ser una verdad sobre una situación, sobre una relación, sobre una decisión que afecta a terceros, o incluso una verdad sobre uno mismo que, al ser expuesta, resulta insoportable. El contexto en el que se dio este mensaje es fundamental para comprender su magnitud. ¿Fue una declaración pública? ¿Fue un mensaje privado que se filtró? ¿Fue una respuesta a una controversia? Sin tener el contexto exacto podemos especular sobre las posibles razones, pero lo importante es la universalidad del sentimiento. Todos hemos experimentado momentos en los que las palabras de alguien nos han golpeado de lleno, dejándonos sin aliento, cuestionando todo. En el caso de Demet Özdemir, su estatus como figura pública significa que cada palabra suya es analizada y comentada por miles, incluso millones, de personas. Si ella misma ha expresado que un mensaje la dejó destrozada, esto puede interpretarse de varias maneras. Podría ser que ella misma fue víctima de un mensaje hiriente, y su declaración es una expresión de su propio dolor y vulnerabilidad. O quizás el mensaje que la destrozó fue uno que ella misma tuvo que comunicar, y la carga emocional de esa verdad fue inmensa para ella. Esta dualidad es importante.
Por un lado, podemos sentir empatía por Demet Özdemir si ella misma fue objeto de un mensaje destructivo. Nos ponemos en su lugar, imaginamos su dolor y su desilusión. Por otro lado, si el mensaje fue algo que ella comunicó, podemos reflexionar sobre la dificultad de tener que ser portador de noticias o verdades que a sabiendas causarán dolor. En ambos escenarios, la frase "ese mensaje me dejó destrozado". La verdad resuena con una profundidad que invita a la reflexión. Consideremos las implicaciones de este tipo de declaraciones en el mundo de las redes sociales y la exposición mediática. Hoy en día un comentario, una foto, un vídeo pueden volverse virales en cuestión de minutos. Y con la viralidad viene la interpretación, la especulación, y a menudo, la amplificación del impacto emocional. Si un mensaje deja destrozado a alguien, y esa persona es una figura pública, ese sentimiento se multiplica exponencialmente. Los seguidores, al enterarse de este estado anímico, pueden sentir una profunda preocupación, decepción o incluso enojo, dependiendo de la naturaleza del mensaje y de quién fue el emisor. ¿Cómo procesamos nosotros, como espectadores o seguidores, estas emociones? Es fácil dejarse llevar por la corriente, por la opinión pública, por el sensacionalismo. Sin embargo, es crucial mantener una perspectiva equilibrada. Si Demet Özdemir se sintió destrozada, es porque el mensaje tuvo un peso emocional considerable. Esto nos recuerda la importancia de la empatía, de intentar comprender el punto de vista del otro, incluso cuando no lo compartimos completamente. La verdad que causa destrucción no siempre es una mentira desvelada. A veces es simplemente una realidad que nos confronta con situaciones difíciles, con pérdidas, con cambios ineludibles. Y la forma en que cada uno de nosotros procesa esa verdad es única. Lo que para uno es un golpe devastador, para otro puede ser una lección aprendida. Sin embargo, el lenguaje utilizado por Demet Özdemir sugiere que el impacto fue profundo y genuino. En este sentido, este vídeo busca ser un espacio para la reflexión y la comprensión. No se trata de juzgar, sino de entender la complejidad de las emociones humanas y el poder de las palabras, especialmente cuando provienen de figuras que admiramos. Es un llamado a la cautela en nuestras propias comunicaciones, tanto públicas como privadas, y un recordatorio de que nuestras palabras tienen el potencial de construir o de destruir. El hecho de que Demet Özdemir haya decidido compartir este sentimiento, aunque sea de forma tan escueta, es en sí mismo un acto de valentía. Revelar vulnerabilidad en un mundo que a menudo glorifica la fortaleza inquebrantable puede ser difícil. Y si ella lo hizo, es porque sintió la necesidad de expresarlo, de sacar a la luz esa devastación que experimentó. Podemos hipotetizar sobre el tipo de mensaje que podría haber causado tal reacción. Podría ser algo relacionado con su vida personal, con una relación amorosa que terminó de forma dolorosa, con un conflicto familiar, o incluso con una situación profesional que la decepcionó profundamente. En cualquier caso, la magnitud del sentimiento expresado indica que no fue un evento trivial. Para quienes se identifican con este sentimiento de devastación, ya sea por haber recibido un mensaje similar o por empatizar con la situación de Demet Özdemir, es importante recordar que no están solos. La vida está llena de altibajos y las palabras tienen un poder innegable para afectarnos. Lo importante es cómo decidimos recuperarnos, cómo utilizamos estas experiencias para crecer y fortalecernos. Es posible que este mensaje, a pesar de su dolor inicial, termine siendo un punto de inflexión para Demet Özdemir. A veces la devastación es el preludio de un renacimiento, de una nueva perspectiva, de un empoderamiento. Las verdades dolorosas, por difíciles que sean, pueden ser las que nos impulsan a cambiar, a buscar un camino mejor, a redefinir nuestras prioridades. También es importante considerar el impacto que estas declaraciones tienen en la forma en que vemos a las celebridades. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los glamour, hay personas reales con emociones reales. Personas que, como nosotros, pueden sentirse heridas, decepcionadas y devastadas. Esta humanidad compartida es lo que nos conecta a un nivel más profundo. En definitiva, la frase "ese mensaje me dejó destrozado". La verdad es un eco de la vulnerabilidad humana. Es un recordatorio del poder que tienen nuestras palabras y de la importancia de la empatía en un mundo que a menudo puede parecer frío y calculador. Nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y a ser más conscientes de la huella que dejamos en los demás. Y con estas reflexiones, llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desgranar el significado y las posibles implicaciones de un mensaje tan contundente. Hemos explorado cómo las palabras pueden tener
Un poder destructivo y como la verdad, en su forma más cruda, puede dejarnos sin aliento. Hemos recordado la importancia de la empatía y de la humanidad compartida, incluso con aquellas figuras públicas a las que admiramos. Agradezco enormemente su compañía en este viaje de reflexión. Espero que este vídeo les haya proporcionado una nueva perspectiva y les haya invitado a pensar sobre la fuerza de las palabras y la fragilidad de las emociones. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué les ha parecido este tema? ¿Han experimentado alguna vez una situación similar en la que un mensaje les haya dejado destrozados? ¿Cómo creen que Demet Özdemir esté procesando esto? Por favor, compartan sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos podamos reflexionar juntos sobre este importante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de esta increíble comunidad y no perderse futuros contenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre el poder de sus palabras. Hasta la próxima.